Y aquí hay un detalle en los apuntes que me parece clave para entender cómo funciona todo esto. El concepto de residencia. Porque no tiene que ver con la nacionalidad. Para nada. Es un concepto puramente económico. Eres residente de un país si tienes allí tu centro de interés económico predominante. La regla general para saber si eso ocurre es si llevas viviendo o tienes intención de vivir en ese territorio durante un año o más. A ver si lo he entendido. La clave no es tu pasaporte, sino dónde tienes, bueno, la vida montada, por decirlo así. Por eso los ejemplos que dan los documentos son tan claros. Un estudiante que se va de Erasmus 2 años sigue siendo residente de su país de origen, porque su centro económico, su familia, sigue en casa. Perfectamente entendido. Y lo mismo pasa con los diplomáticos o los militares destinados fuera. Siguen siendo residentes de su país. O un caso muy interesante es el de las empresas. Si una constructora alemana viene a España a construir un tren de alta velocidad y la obra dura 3 años, a efectos del SEC, esa empresa se convierte en una unidad residente en España durante ese tiempo, aunque su sede esté en Berlín. La residencia define el territorio económico, que no siempre coincide con el mapa geográfico. Vale, ya tenemos a los jugadores y el tablero en el que juegan, pero lo que nos interesa es la partida, lo que hacen día a día. Comprar, vender, ahorrar, invertir. Los documentos hablan de flujos y stocks para medir todo esto. La analogía de un lago me parece muy útil aquí. Es la mejor analogía que se puede usar de verdad. Los stocks son como una fotografía del lago en un momento concreto. Por ejemplo, el 31 de diciembre, miden el nivel del agua, es decir, el valor de todo lo que se posee, los activos, y todo lo que se debe, los pasivos. Es la foto de la riqueza de un país en un instante. Y los flujos serían los ríos que entran y salen del lago durante todo el año, el movimiento del agua. Justo eso. Los flujos recogen todo lo que pasa durante el periodo y que hace que el nivel del lago cambie. Y se dividen en dos tipos muy diferentes. El primero, y más obvio, son las operaciones, interacciones voluntarias entre dos partes. Pagar un salario, comprar una casa, cobrar un impuesto, vender un coche. Todo eso son operaciones. Y el segundo tipo de flujo es más curioso, ¿no? No es una interacción voluntaria. Efectivamente, se llama otras variaciones de los activos y recoge cambios en el valor de nuestra riqueza que no se deben a una compraventa. Y aquí entran cosas muy diversas. Por ejemplo, el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo aumenta la riqueza del país de golpe. Eso es un flujo que se anota aquí. O al contrario, un terremoto que destruye edificios y puentes, esa pérdida de riqueza también es un flujo. O sea, que una catástrofe natural aparece en las cuentas nacionales como un flujo. Es contraintuitivo, pero visto así, tiene todo el sentido del mundo si quieres que la foto final de la riqueza sea correcta. Exacto. Y también se incluye aquí algo que afecta mucho a la riqueza de los hogares y las empresas, los cambios en el precio de los activos. Si tienes acciones o una casa y su valor sube a lo largo del año sin que tú hagas nada, has tenido una ganancia de posesión. Esa ganancia es un flujo y se registra en esta categoría. Es la única forma de explicar por qué el valor de tus activos al final del año es mayor que al principio. El sistema no solo mide dinero y activos, también mide a las personas. Y esto es fundamental. Porque para calcular ratios que están en boca de todos, como el PIB per cápita o la productividad, necesitamos definiciones súper claras de población y empleo. Y de nuevo la lógica es la consistencia. La población total de un país según el SEC son todas las personas, da igual su nacionalidad, que son residentes según el criterio que vimos antes. O sea, que tienen su centro de interés económico allí. Y esto es importante para ese per cápita que mencionas. Claro, para ese cálculo usamos la definición de población total que acabamos de ver, la de residencia de más de un año, no la gente que está de turismo en agosto, ¿correcto? Correcto. Si usáramos la población presente, que incluye turistas, el PIB per cápita de los países turísticos se desplomaría artificialmente. Por eso se usa la población residente. Y con el empleo, el nivel de detalle es aún mayor para conseguir la máxima precisión. Sí, porque aquí los conceptos pueden ser confusos. ¿Cuál es la diferencia real para este sistema entre una persona empleada y un puesto de trabajo? Es una distinción crucial. Primero, el sistema mide el empleo en número de personas. Una persona empleada es cualquiera, asalariado o autónomo, que participa en una actividad productiva para una unidad residente del país. Fíjate que lo importante es para quién trabajas, no dónde vives tú.
Un trabajador francés que cruza la frontera cada día para trabajar en una fábrica española cuenta en el empleo de España. Vale, eso es una persona. ¿Y un puesto de trabajo? Un puesto de trabajo es básicamente un contrato entre una persona y un empleador. La diferencia es que una misma persona puede tener varios puestos de trabajo si es pluriempleada. Así que el número de puestos de trabajo siempre es igual o mayor que el número de personas empleadas. A ver si lo pillo. Si soy un diseñador freelance con 3 clientes grandes y fijos cada mes, a efectos del 6 sería una persona empleada con 3 puestos de trabajo como autónomo. Ese es un ejemplo perfecto. Refleja la realidad económica mucho mejor que contar solo personas. Pero incluso esto se puede afinar más. Para medir de verdad el esfuerzo productivo, la medida más precisa es el total de horas trabajadas. Vaya nivel de detalle, ¿no? ¿Qué cuenta y qué no cuenta como hora trabajada? Cuenta el tiempo dedicado efectivamente a la producción. Esto significa que se incluyen las horas extra, incluso las que no se pagan, y también las pequeñas pausas para un café. Pero se excluyen las pausas largas para comer, las vacaciones pagadas, los días de baja por enfermedad o los permisos de maternidad. Se busca la verdad de cuánto tiempo se ha estado produciendo, no lo que dice el contrato. Es increíble la precisión que busca. Y supongo que con todo esto, al final se crea una unidad de medida estándar para poder comparar una persona que trabaja 20 horas con una que trabaja 40. Justo. Esa es la última pieza, la equivalencia a tiempo completo. Se calcula dividiendo el total de horas trabajadas en el país por la media de horas de un puesto a tiempo completo. Así, 2 personas a media jornada cuentan como un trabajador a tiempo completo equivalente. Es la única forma de sumar peras con manzanas y obtener un resultado coherente sobre el volumen total de trabajo. Entonces, después de este viaje por las tripas de la estadística, la idea principal que queda es que el SEC 2010 es mucho más que un manual técnico. Es un lenguaje común, un sistema operativo riguroso y detallado que nos permite entender, analizar y, sobre todo, comparar economías que son increíblemente complejas. Sin él, el debate económico europeo sería un diálogo de sordos. Totalmente. Puede parecer un sistema complejo, y lo es en sus detalles, pero esa complejidad es la que garantiza que las frases que oímos a diario, como el PIB ha crecido un 2% o el déficit público es del 3%, tengan un significado preciso, estable en el tiempo y comparable entre países. Es lo que da solidez al debate público y a la toma de decisiones. Sin este marco, estaríamos perdidos en un mar de cifras sin sentido. Y para terminar, me gustaría lanzar una idea para la reflexión, algo que los documentos apenas mencionan de pasada, pero que me parece el siguiente gran reto. Se habla de la creación de cuentas satélite, para intentar medir cosas que el dinero no valora fácilmente. El impacto de la contaminación, el valor del trabajo voluntario, el capital humano que genera la educación. Y esto lleva a una pregunta importante. ¿Qué aspectos cruciales del bienestar de una sociedad se nos están quedando fuera de este detalladísimo retrato económico? Y sobre todo, ¿cómo cambiaría nuestra visión del progreso si empezáramos a medirlos con el mismo rigor con el que hoy medimos el PIB?